Buenos días, jóvenes estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Montessori de Villa. En esta oportunidad vamos a hablar de las dos repúblicas, un tema muy importante en la historia del Perú, ¿no? Ya que hablamos de nuestra etapa virreinal, ¿no? La llamada también conquista del Tahuantinsuyo. Esta clase pertenece al lunes 23 de marzo. Muy bien, entonces, las dos repúblicas. ¿Cuáles son las dos repúblicas? La corona española, ¿no? Para diferenciar las clases sociales que existían ya en el virreinato del Perú, hizo la división. ¿Entre cuáles? ¿Cuáles fueron esas divisiones? Bueno, la República de Españoles y la República de Indios. ¿Ya? Los esclavos, los negros, conocidos así, no eran tomados en cuenta. Entonces ellos no entraban en ninguna de las dos repúblicas. Solamente la República de Indios, que eran bastantes, y la República de Españoles. En esta oportunidad vamos a hablar de la República de Indios. La misma que también tuvo dos divisiones, ¿no? Tenemos a los indios nobles y a los indios del común. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? La corona española, como quería también tener en sus manos a la clase indígena, ¿no? Quería tenerlos también para que les hagan favores, para que lleguen al pueblo, ¿no? Para que lleguen a los indios. Entonces tenían que tener un grupo de indios privilegiados. Esos son los indios nobles, un grupo privilegiado de esta clase indígena, mal llamada indios. O sea, indios son de la India. Aquí debería ser hombre de los Andes, el hombre andino, pero bueno, ellos le decían indios. Entonces, vamos a ver las características de estos indios nobles. Muy bien. Fueron descendientes de los incas y las panacas reales del Tahuantinsuyo. Esta clase indígena venía pues descendientes de los incas, sobrinos, primos, la casta importante que había antes de la llegada de los españoles. También familia de curacas, ¿no? Entonces todos ellos formaron a los indios nobles. ¿Qué más? Los indios nobles conservaron sus privilegios puesto que eran exonerados del pago de tributo y asistencia al trabajo de la mita. En la etapa virreinal existió el cobro de los tributos, ¿no? Que se cobraba al pueblo, ¿no? Entre ellos los que más pagaban tributos obviamente era la clase indígena, ¿ya? Pero justo este grupo de los indios nobles no pagaban ese tributo. Es más, también existía una organización conocida como la mita, ¿no? Se organizaban hombres para trabajos forzados y obligatorios. Era un pago así como si pagara un impuesto, pero a través del trabajo forzado. Ejercían un trabajo físico, sobre todo en la mina. ¿Ya? A ese trabajo en la mina se le conocía como la mita, ¿no? O sea, pertenecían a los mitayos. Muchos de ellos alcanzaron grandes fortunas trabajando en el comercio. Como tenían privilegios, también se les daba la oportunidad de hacer algún tipo de comercio. Ya ponían su negocio y comerciaban también algún tipo de producto. Entonces por eso muchos de estos indios llegaron a obtener grandes fortunas en la época. ¿Qué más? Tenían derecho a la educación, ¿no? El Estado, la corona creó un colegio exclusivo para que los hijos de los curacas pudiesen tener ahí recibir clases, por lo cual se diferenciaba académicamente de los indios, de los otros indios o de la otra clase indígena. Obviamente, si tenían educación, eran instruidos académicamente, iban a tener otro tipo de roce social también, ¿no? Luego tenemos el otro grupo. Estamos hablando de la República de Indios. Las dos repúblicas son República de Indios y República de Españoles. De esa no estamos hablando hoy día. La República Española va a ser para la siguiente clase. Dentro de la República de Indios están los indios nobles y indios del común. Ahora vamos a hablar de los indios del común. Como su nombre dice, no eran comunes, no tenían privilegios. Era todo lo contrario a esta clase indígena primera. Constituyeron la mayoría de la población durante el virreinato. Siempre, la clase menos privilegiada siempre era la que tenía más gente, mayores personas, ¿no? Por eso constituían, si no me equivoco, el 70-80% de todo el virreinato, hablando de personas. A diferencia de los indios nobles, los indios del común sí realizaban el trabajo obligatorio llamado mita, que es el que hablamos anteriormente, y pagaban tributo. Ellos sí pagaban tributo. Iba el cacique, que ya se le conocía en la etapa virreinal, el cacique iba a este pueblo donde se concentraban los indios del común y cobraban el impuesto. Era el emisario de los españoles. Prácticamente el cacique, que era de clase andina, de indígena, trabajaba para los españoles. Obviamente recibía beneficios, todos los beneficios que están aquí, ¿no? Y por eso también le convenía
dar la cara a él antes que los españoles. Los españoles no iban directamente. Entonces iba el cacique y le cobraba impuestos y llevaba gente para la minta. ¿Ya? Por eso el cacique era una persona muy odiada por la clase indígena, sobre todo los indios del común. A pesar de ser de su propia raza, él los maltrataba en muchos de los casos. A diferencia de los indios, bueno, ya dije esta parte, a los inicios de la conquista fueron entregados a un conquistador español o encomendero. ¿Qué pasó? Cuando recién se formó el virreinato peruano, en los primeros años, ¿ah? Ahí nada más, cuando estuvo Francisco Pizarro, ¿no? Cada español que había participado de la conquista, ¿ya? Como un tipo de regalo o beneficio, se le permitía tener a un indio o a un indígena en su casa. ¿Para qué? Para que le haga trabajos habituales que se hagan en la casa, ¿no? Domésticos, de repente por ahí tenían tierra, querían que las trabajen. Ya, los indios del común eran los que se les entregaba a estos encomenderos, como se les conocía. Cada español que había participado en la conquista tenía su indio, al cual supuestamente le daba abrigo, comida, un lugar donde vivir, pero en muchos casos fueron obviamente maltratados por eso. Luego esto se da de baja, ya se hace una reforma ahí en la colonia y dice que no, esto es mejor se da de baja porque es mucho abuso. Y vivían en pueblos llamados reducciones. Los pueblos donde todos ellos se establecían en un solo pueblo, en un solo lugar. A esos lugares se les llamaban reducciones. ¿Ya? Y esas reducciones fueron justamente, ellos eran enviados a este lugar para poder tener un control de ellos, ¿no? Para que no estén por todos lados, si no, no sabían a quién cobrarle tributo, ¿no? Entonces ya sabían, ya en la reducción de todos los indios común, así que tal cual vaya y cobre los impuestos, los tributos. Júnteme gente para llevarlos a la mina, necesitamos 1000 hombres, ya vaya y tráiganlos. Esos hombres sabían cuándo iban a salir de su casa, pero no sabían cuándo iban a regresar. En muchos casos no regresaban, porque no aguantaban el trabajo. Bueno, jóvenes, esta es la clase de hoy, República de Indios. En la siguiente clase, para el siguiente lunes, ya estamos hablando de lo que es la República de Españoles. Muchísimas gracias, es todo por hoy.